Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 8, donde vamos a ver otra de las técnicas de caracterización que es muy importante para aplicarlo no solo a nuevos materiales o no solo a materiales inteligentes, también a cualquier material, ¿no? Entonces vamos a ver estas técnicas, empezamos. Primero, cuando hablamos de microscopías, y sobre todo en la parte de microscopías electrónicas, vamos a poder distinguir dos técnicas. La primera es la microscopía electrónica de barrido, que a veces lleva por sigla SEM en inglés, o bien le podemos poner MEP, ¿no? La otra es la microscopía electrónica de transmisión, cuyas siglas son TEM. Entonces, esas son las dos técnicas principales cuando hablamos de microscopías electrónicas. Sin embargo, podemos distinguir o podemos tener diferentes tipos de microscopios. La primera cosa es que un microscopio óptico es aquel aparato que va a transformar un objeto en una imagen. Eso ya lo sabemos y de hecho pues tenemos noción de lo que estos hacen, ¿no? Amplifican una imagen para encontrar algunos detalles característicos del objeto. El microscopio electrónico, a diferencia del óptico, tenemos un haz de electrones que incide sobre una muestra y de la interacción de estos electrones con los átomos surgen señales que son captadas por un detector o proyectadas sobre una pantalla. Las escalas, cuando estamos hablando de esta diferencia entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico, en el caso del óptico estamos hablando de micrómetros y en un microscopio electrónico podemos llegar a una resolución de algunos Armstrong. Aquí les puse en esta imagen del lado derecho cuando la resolución o todo lo que alcanzaríamos a ver cuando tenemos un microscopio electrónico y pues las limitaciones también que tienen los microscopios ópticos. Limitaciones evidentemente comparados con el electrónico, porque sabemos también que esto es una herramienta bastante útil, sobre todo para las personas que hacen cuestiones biológicas. Bueno, entonces ya quedamos que en los microscopios vamos a poder tener el de barrido, donde o nos sirve principalmente para detalles de morfología y características superficiales. Y el de transmisión, que está más enfocado a características de estructura interna y detalles ultraestructurales. En este ejemplo o en esta imagen les estoy poniendo un microscopio electrónico de barrido. Supongo que algunos de ustedes ya lo conocen. En la UAM tenemos uno de alta resolución. Probablemente habrá quien no haya trabajado todavía con esta técnica. Y bueno, la idea es que si ustedes tienen la posibilidad o les podría aportar algo en su proyecto, pues que consideren esta técnica de caracterización. ¿Qué posibilidades ofrece? Bueno, pues primero tenemos que trabajar con muestras sólidas, podemos observar y fotografiar alguna zona en específico de la muestra, podemos tener medidas inclusive de 14 nanómetros o puntuales también, pero bueno, podemos nosotros enfocar en una región muy específica de la muestra. También podemos tener una disminución de zonas o podemos diferenciar o distinguir más bien estas zonas en función del número atómico. Esa es una ventaja que ofrece. Más adelante les voy a poner una imagen para que se den cuenta de cómo es que se distinguen estas zonas con diferentes números atómicos. También es posible en algunos equipos, no en todos, si están acoplados a algo que se llama EDX, que también más adelante se los voy a explicar, tener un análisis cuantitativo y cualitativo evidentemente de la muestra. Podemos tener también un mapa de distribución de elementos, como les había dicho, un perfil de concentraciones de un elemento en puntos diferentes de la muestra. Bueno, las partes que tiene el microscopio electrónico de barrido o los componentes principales, aquí solo vamos a definir algunos de ellos porque es evidente que el microscopio está compuesto por muchísimo más elementos, pero principalmente va a tener una unidad óptica electrónica que genere el haz, un portamuestras con distintos grados de movimiento, los cuales nos van a permitir poder hacer una ampliación de las diferentes zonas o poder enfocar en alguna zona específica, una unidad de detección de señales que se originan en la muestra, un sistema de visualización de las imágenes o un tubo de rayos catódicos. En esta imagen ustedes pueden ver algunos de estos componentes, un sistema de vacío, el sistema de refrigeración y un sistema de suministro eléctrico. Esto es importante porque las muestras se van a mantener en vacío para poder tener imágenes nítidas. Entonces, ¿qué ocurre si fuera un líquido? Pues si fuera un líquido no lo podríamos analizar. Inclusive cuando hablamos de muestras de origen biológico, es importante a veces poderles dar un tratamiento para que este vacío no las modifique o para que no solo el vacío, sino el haz de electrones que se genera, que tiene una energía determinada, pues no cambie la morfología del sistema, porque si no lo que tú estarías viendo es un cambio
o un efecto de la morfología por incidencia de una energía debida a unas de electrones. Un sistema de registro fotográfico, que ahora pues se hace a partir de una computadora, y un sistema de procesamiento de la imagen. En este caso, una vez que se procesa la imagen, lo que vamos a obtener es lo que tendríamos aquí del lado izquierdo como la imagen 3, aunque aquí no se ve muy bien, más adelante les voy a poner algunas de alta resolución. ¿Cómo se preparan las muestras? Les decía que es importante que la muestra esté seca y sólida y sea conductora. Las muestras que no son conductoras deben de llevar un recubrimiento de un material conductor, en este caso con oro o carbón. Evidentemente, si yo voy a hacer un análisis elemental, necesitaría tener una muestra no recubierta, porque si no me va a salir que la muestra está compuesta por oro. Pero si voy a hacer un análisis solo de imagen, pues puedo hacer este recubrimiento. El equipo que se utiliza para hacer el recubrimiento con oro es este. En realidad, la capa con la que se recubre de oro pues es de unos cuantos átomos de espesor. No quiere decir que voy a gastar toneladas de oro, o sea, no funciona así. Generalmente una lámina de oro nos sirve para muchísimas muestras y porque les digo, simplemente el recubrimiento es superficial. Es una capa muy delgada a la que se va a depositar y esto es nada más para hacer la conductora y poder tener entonces una imagen nítida. ¿Cómo es que funciona la técnica? La primera cosa es que vamos a tener una interacción de los electrones con la materia. Y como les decía, debido a que estos electrones tienen cierta energía cuando llegan a la materia, si esta materia es muy endeble, es decir, si estos electrones son capaces de arrancar otros electrones, vamos a tener una señal diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos tener electrones retrodispersados, que sería lo que ocurre con la señal E1. Podemos tener electrones secundarios, que son los que vamos a estar analizando, o podemos tener una interacción de tipo de rayos X. Que hay en la otra técnica, en la de transmisión, pues también nos interesa analizar este tipo de señales. ¿Qué pasa con los electrones secundarios? Estos se emplean normalmente para obtener la imagen de la muestra. Emergen de la superficie con una energía inferior a 50 electronvolts y solo los que están muy próximos a la superficie tienen alguna posibilidad de escapar, dan alguna imagen tridimensional. Si no están en la superficie, pues no los vamos a poder ver. Lo que va a ocurrir es que en este caso vamos a ver zonas negras en la muestra que no vamos a poder identificar ni una morfología ni el hacer un análisis elemental. El rango en el que se determinan esta cantidad de aumentos va de 10 a 200,000. Y debido a la baja energía que los electrones secundarios tienen, en su viaje hacia el exterior de la muestra van perdiendo energía y solo los que están muy próximos, como ya les había mencionado, a la superficie tienen alguna probabilidad de escapar del material para llegar hasta el detector. ¿Qué pasa cuando tenemos la señal de los electrones retrodispersados? En ese caso, la energía que estos van a tener va a ser mayor a 50 electronvolts, nos va a dar una diferencia de zonas con distinto número atómico. A mayor número atómico, mayor intensidad. Este hecho permite distinguir fases de un material con diferente composición química. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un material de un compósito, nosotros podríamos ver qué tan homogéneo o qué tan heterogéneo es si el material o los elementos de los que está formado este material compósito tienen diferentes números atómicos. Son más energéticos que los electrones secundarios, emergen de zonas un poco más profundas, aportan información sobre el número atómico promedio y por lo tanto pues nos va a dar información de la composición de la muestra. Les decía que zonas con menor número atómico pues son zonas más oscuras y aquí les quise poner un ejemplo. Así es como se vería. La imagen de la izquierda es una imagen con electrones secundarios y la imagen de la derecha es una imagen con electrones retrodispersados en una aleación plata, cobre y níquel. Aquí podemos distinguir claramente, tendríamos que irnos a la tabla periódica para identificar qué elemento tiene la mayor masa atómica y poder decir de cuál se trata, pero si se fijan se ve claramente tres zonas, la zona negra, una clarita y una como en grises, no sé si la alcanzan a distinguir, espero que sí, y cada una de ellas correspondería a cada uno de estos elementos. En este caso podríamos decir que no es tan homogénea, ¿no? Si se fijan está como puesta así como más al azar y de forma heterogénea. Y bueno, el último efecto cuando tenemos estos electrones que chocan con el material o con la muestra está relacionado con el microanálisis de rayos X o, por sus siglas en inglés, EDX.
En el EDX lo que nosotros tenemos es que el detector recibe el espectro total emitido y por cada fotón de rayos X incidente se genera un impulso eléctrico. Ajá. Evidentemente, el impulso eléctrico o cuando nosotros sacamos un electrón de algún orbital, acuérdense que la altura o la transición, si hablamos de energía, está relacionada con niveles energéticos específicos y esto lo podemos asociar a determinado elemento. Entonces, la altura será proporcional a la energía del fotón y los impulsos eléctricos son separados y almacenados en función de su valor. Eso quiere decir que cada impulso eléctrico o cada respuesta podría estar asociada solamente a un elemento. O bueno, podemos tener que en diferentes zonas, dependiendo de las transiciones electrónicas que se den, vamos a determinar que existe un elemento específico. Esto quiere decir, o esto nos permite hacer una identificación de qué elementos están presentes en la muestra. Es una técnica bastante útil, pero sí es importante decirles o que ustedes tomen en cuenta que el análisis es en la superficie. Y es importante porque si ustedes quieren llevar a cabo un análisis más profundo o un análisis en bulto de una muestra para determinar qué elementos están presentes, pues a lo mejor tendrían que hacer una técnica destructiva, probablemente por plasma o algún otro tipo de técnica. Esta nos va a permitir determinar qué elementos están presentes, pero en la superficie del material solo o en algunas regiones en específico. Entonces, por eso es importante que ustedes también conozcan las limitaciones de cada técnica de caracterización para que sepan si les pueden servir en su tesis, en su proyecto, en el proyecto que van a desarrollar, o no les va a dar toda la información que ustedes necesitan. ¿Qué características podemos encontrar en el caso de EDX? Es que es un microanálisis químico semicuantitativo, áreas pequeñas de alrededor de 1 milímetro, la precisión normalmente es mayor al más o menos 2%, los límites de detección están alrededor de 100 miligramos por litro o 100 partes por millón, llegando a ser hasta de 10 partes por millón en circunstancias muy especiales, muy excepcionales, o esto también depende del equipo. Si el equipo tiene esa resolución, eso tendrían ustedes que verlo en las características que tiene cada equipo para saber cuál es los límites de detección que tiene. Bueno, en cuanto al análisis cuantitativo, comprende 5 pasos principales. El primero sería el reconocimiento de picos espurios. El segundo sería identificación de los elementos presentes en la muestra a partir de los picos que aparecen en el espectro. Como les decía hace rato, cada elemento tiene un espectro característico, entonces a partir de eso pues uno podría determinar qué elementos están presentes. La segunda es la extracción del ruido de fondo. Esto es importante pues para no tener por ahí picos adicionales que pudieran estar dando idea de que existe un elemento y no sea así. Y la resolución de los picos espectrales y el 5 finalmente, el cómputo de la concentración de los elementos. ¿Cómo se ve un EDX o un espectro de rayos X con esta técnica? Se ve de la siguiente manera. En este caso, como en el sistema ya está cargado, cuáles picos o en qué región aparece cada elemento, si se fijan, por ahí ya tenemos identificado cobre y zinc. Pero además, a partir del área bajo cada pico o bajo cada señal, el programa nos va a determinar qué porcentaje hay de cobre y qué porcentaje hay de zinc. Evidentemente, si nosotros cambiamos la zona, esos porcentajes pueden cambiar. Es importante que ustedes sepan que es un análisis semicuantitativo. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos hacer todo el material en la superficie, tendríamos que analizar diferentes zonas y luego hacer un promedio y poder calcular también la incertidumbre asociada a ese valor a partir del promedio que se hace. Aquí tienen otro análisis, en este caso se trata de acero inoxidable, ahí estamos viendo que este tiene hierro, cromo, níquel y por ahí aparece también la señal del silicio. Habría que ver si realmente tiene silicio o no, por esto de que a veces en el sistema cuando tenemos dos elementos que tienen señales muy cercanas, el mismo equipo los puede estar confundiendo. ¿Qué quiere decir? Que si de entrada ustedes ya saben que están trabajando con una muestra que por ninguna razón puede tener silicio, pues hay que decirle al sistema que no puede ser silicio y que busque otro elemento. Y fíjense, aquí les puse un ejemplo. Este es un material que se agrieta espontáneamente, un vidrio templado, que además son bastante caros los vidrios templados. Y lo que se observa es por ahí un defecto en la figura 1 y se analiza ese defecto.
En el primero está la referencia, se dice que el vidrio está compuesto por silicio principalmente, oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, por ahí un poco de azufre y calcio. Y cuando se hace el análisis de esta particulita que se alcanza a ver ahí, se observa que esta no tiene los componentes básicos del vidrio, que por ahí se les coló algo, que tiene predominantemente níquel y azufre en su composición. Muy poco silicio, calcio, sodio y oxígeno. Entonces, este es el tipo de análisis que se pudiera hacer con esta técnica para determinar pues, algunos defectos, para determinar imperfecciones o para determinar composición específica, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer o dependiendo de lo que ustedes vayan a desarrollar en su proyecto. Ok, fíjense, les quise poner aquí unas imágenes, nada más como a manera de referencia, que se pueden obtener con un microscopio óptico, que es este. Aquí tenemos, por ejemplo, la epidermis de una cebolla. Aquí tenemos pues, un insecto, como se vería, y aquí les puse un oso de agua. Se dice que este oso de agua es pues el animal prehistórico más antiguo conocido, que además, digo nada más por información general o por conocimiento adicional, cultura general, es importante que sepan que este se adapta a todo tipo de hábitats y ecosistemas. Lo han encontrado en la Antártida y en el desierto del Sahara. Tiene como, no sé, ellos denominan una proteína que se llama SUP, que lo que hace es que lo protege incluso contra los rayos X. Entonces, es imposible que con una radiación se destruya o que destruya sus cadenas de ADN por esta proteína que lo protege. Eso hace que aguante presiones extremas, se dice que hasta de 6,000 atmósferas, y casi 6 veces más de la presión que hay en el fondo de las fosas marinas. De hecho, no sé si ustedes saben de este animal, o no sé, es que no es un microbio, realmente lo catalogan como un animal prehistórico, pero cuando se han encontrado en algunos museos, pues no sé, fósiles y algunos elementos prehistóricos, y los hidratan nuevamente, encuentran este oso de agua, ¿no? Así es como se ve y por eso se llama oso de agua, porque tiene esta formita. Y ahora vamos a ver qué pasa con algunas imágenes que son tomadas de un microscopio electrónico de barrido. Vean la resolución que estas tienen. Aquí hay la cabeza de una pulga, el huevo de una mariposa, polen de varias especies. Aquí está también cómo se ve otro tipo de polen. La bacteria, Escherichia coli, que es causante de un montón de infecciones. Un nemátodo, que es un gusano, un parásito de tipo gusano que pues, se encuentra en el agua o también se ha encontrado en superficies secas. Y el ala de una mariposa. Entonces, la resolución que tenemos al hacer una microscopía electrónica de barrido o el detalle que podemos tener es mucho más grande. Fíjense en esta imagen que se ve horrible, ¿no? Que es una mosca, pero la resolución que se tiene con este tipo de imágenes es muy alta. En esta otra imagen, también de alta resolución, lo que estamos viendo es el filo de un papel. Parecería otra cosa, pero es el filo de un papel. Pero estamos viendo cómo este está constituido por fibras y podemos nosotros incluso medir y determinar las fibras. Hay algunas exposiciones que se hacen, he encontrado exposiciones artísticas donde lo que hacen es pintar algunas de estas imágenes para darles mayor realce y bueno, que se pueda hacer una exposición ya más, no sé, con más detalle de algunos materiales, ¿no? Aquí les puse otros ejemplos, glóbulos rojos, cabello, pero sí es importante decirles que de la técnica del microscopio electrónico de barrido las imágenes salen en color gris, no salen pintadas. Para poder hacer algo como lo que ustedes observan en esta foto, necesitaríamos programas ya específicos donde podamos hacerlo. O como la siguiente foto, donde ya estamos hablando de materiales, ya no de origen biológico, materiales de origen inorgánico, de origen inorgánico, como carbonatos de bario, carbonato de calcio. Aquí tienen ustedes cómo se vería un líquen o cristales de nicotina, ¿no? De papel de cigarrillo, cristales de nicotina. Aquí está cristales de cafeína. Aquí está otra vez unos cristales de nicotina, de cloruro de sodio. Evidentemente el cloruro de sodio no es que sea negro, sino que, como les decía, estas imágenes pues están utilizando algunos programas específicos donde yo puedo colorear las imágenes, básicamente, ¿no? Y pues les quise poner de forma adicional unas imágenes de una bacteria que se llama Aspergillus niger,
y para que ustedes vean el detalle, y sobre todo las quise poner porque estas imágenes fueron tomadas con el microscopio electrónico de barrido que está en la UAM Azcapotzalco. Entonces, si se fijan, aquí están pues las esporas, estas líneas o como, no sé, como tripas desinfladas son las hifas que tienen perdón, es un hongo, no es una bacteria, son las hifas que tienen los hongos, y aquí vemos una de estas esporas y se ve cómo se puede medir. Y si se fijan la medida que tiene, tomando en cuenta nada más como la parte de arriba, porque lo curioso con estos materiales es que cuando se hace esta técnica, como están en vacío, como que se ponchan estas esferitas, ¿no? Pero bueno, se puede ver que estas miden 3.277 micrómetros en la medida 1 y en la otra, en el largo, sería de 2.998 micrómetros. Ahí se puede hacer este tipo de cosas. Aquí está otra imagen, también acérquense a la pantalla para que puedan verla mejor, se ve como un cacahuate que se rompió, pero la imagen está tomada con 2 micrómetros. Si se fijan en la parte inferior izquierda está la escala, ahí podemos ver que esa rayita corresponde a 2 micrómetros y se ve como tiene como un cascarón y adentro tiene pues este material biológico que generalmente los hongos liberan a veces y que tenemos nosotros en el ambiente. Entonces, pues sí se las quise poner, insisto, porque si ustedes consideran que lo que van a hacer, lo que van a desarrollar en la maestría, esta técnica les puede servir, pues adelante. El microscopio que se tiene en la UAM es un microscopio de primera, donde se pueden tomar imágenes de muy alta calidad. Y bueno, simplemente para que no se queden con la idea de que solo vamos a ver cuestiones o biológicas o cuestiones de materiales inorgánicos, este ejemplo me pareció muy interesante porque es un corte que se hace a una muestra de una pintura del siglo XVII. Y la idea es determinar cuando se pintó ese cuadro se utilizaron diferentes capas. Inclusive con esta técnica algunas veces se ha podido encontrar que antes de que estuviera esa pintura abajo había otra, o que ese material o qué tipo de pigmentos se utilizaban, y dependiendo del tipo de pigmentos pues encontrar la época o encontrar el lugar donde se hacían o donde se utilizaban ese tipo de pigmentos. Entonces, o cómo repararlos también, ¿no? Si tenemos tantas capas, pues qué capa es la que necesita algún tratamiento o con qué capa se puede trabajar. Entonces, también es una técnica que se utiliza en cuestiones artísticas para este tipo de aplicaciones. Otras aplicaciones, aquí les puse un semiconductor, podemos encontrar cómo están estructurados, una película de plata, por ejemplo, en este caso del superconductor o un material inorgánico, podemos ver si tiene placas, si tiene partículas, si las partículas tienen alguna forma específica. Acuérdense que en los materiales podemos encontrar materiales con morfologías cúbicas o materiales que tienen pues alguna estructura de tipo octaédrica o no sé. Ahí sí, en este caso, en la imagen del lado izquierdo, en la imagen inferior, se pueden observar láminas, ¿no? Es un material, un mineral que tiene láminas, y estas láminas podríamos medirlas, inclusive podríamos determinar el grosor si fuera posible, nada más cambiando un poco la forma en la que estamos tomando esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto da pie a una serie de aplicaciones. Evidentemente estamos hablando de la cuestión morfológica, que puede ser en minerales, catalizadores, electrodepósitos, adherencias de materiales compuestos, de materiales compósitos, de fibras en matriz de un polímero, cambios morfológicos en materiales sometidos a tratamientos químicos o tratamientos térmicos, formas de cristalización de algunos minerales o de algún material en específico, o cambios que tengan que ver con, pues no sé, simplemente algún tratamiento que se le esté dando, control de calidad de catalizadores industriales, morfologías de superficies internas de partículas poliméricas o de cualquier tipo de partícula. Aquí sí podríamos estudiar nanomateriales para ver si son nanoesferas, nanotubos, lo que busquen, ¿no? Nanocajas, morfología de tejidos u órganos animales y vegetales, o estudios de moléculas y reconocimientos de fósiles. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la otra técnica, que es la microscopía electrónica de transmisión. En cuanto a los fundamentos, la primera cosa que ustedes deben de saber es que el haz de electrones incidente atraviesa la muestra, por eso se llama transmisión.
o el espécimen observado. El equipo se ve un poco diferente a como se veía el microscopio electrónico de barrido. En este necesitamos un tubo más largo. La sombra de detalles finos o ultraestructurales es capturada en una pantalla fosforescente con propiedades de emisión de luz ubicada en la parte inferior de la columna. El tener una adecuada preparación de la muestra da lugar a una excelente definición de las imágenes. ¿Por qué? Porque aquí, como necesitamos que se transmitan los electrones, si la muestra es muy gruesa no voy a ver nada. Entonces, por eso sí es importante la preparación. La nitidez de un área en particular o de la imagen es proporcional al número de electrones que son transmitidos a través de la muestra. Y pues aquí también podemos tener algunas aplicaciones. Es importante que se den cuenta que en cuanto a las aplicaciones tenemos bastantes. Podemos determinar cuestiones de estructura cristalina en minerales, estudio de catalizadores, determinación de impurezas y precipitados, identificación de bordes de grano, interfaces de metales, estudio de fases y zonas cristalinas en polímeros, determinación del tamaño de partícula en catalizadores o identificación de planos cristalinos. Inclusive vamos a ver que tenemos también posibilidad de determinar cambios estructurales de materiales sometidos a diferentes tratamientos térmicos, realización de estudios de histoquímica para identificar compuestos específicos, estudios de ultraestructura de tejidos vegetales y animales, reconocimiento de virus. En este estudio de histoquímica podemos tener inclusive también estudios enfocados en líneas celulares, en composición química de células, con propiedades enfocadas en procesos biológicos, ¿no? En estudios, aquí también puse citoquímica, que está más relacionado con esto, de análisis químicos o fisicoquímicos, que permitan como determinar inclusive algunos mecanismos de procesos biológicos o cómo es que estos se van dando. Ojo, es muy difícil o sería muy difícil hacer estudios in situ, es decir, ir siguiendo la imagen en el momento que va ocurriendo una reacción, porque para esto tendríamos que tener el sistema montado de forma específica. No se pueden hacer reacciones porque se cuidan todas las partes de los microscopios, por eso es que todos estos microscopios electrónicos de barrido están realizados con vacío. ¿Para qué? Para que el detector no se dañe, esto es importante, ¿no? Y algunos estudios de estructuras moleculares. Entonces vamos a ver imágenes de cómo se ven estas TEM, estas microscopías, micrografías. En este caso les puse algunos ejemplos, o bueno, aquí tienen varios ejemplos. Podemos nosotros ver, si nos acercamos, en algunos casos, cómo es que está, por ejemplo, estructurado el material. Por ejemplo, aquí donde dice catálisis, si ustedes fijan su atención en un punto, van a poder ver que ese punto es como una flor que está rodeada por otros, no sé, 2, 4, 6 puntos, ¿no? Entonces, esta es una forma de un material estructurado. Alrededor, pues es probable que tengamos un material más de origen amorfo donde no podemos determinar cómo está. Y pues tenemos diferentes cosas, nanotubos, estructuras en tipo de block, no sé, ahí por ejemplo en los nanotubos del óxido de vanadio que están del lado derecho en el centro, podemos ver realmente la entrada de esos nanotubos, que es muy, muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, sí se alcanzan a ver. Entonces, a diferencia del otro, los nanotubos de sílica, que es probable que lo que estemos viendo es de forma horizontal, no hacia la entrada de los nanotubos. Aquí les puse otras imágenes, otros ejemplos. Aquí tenemos una estructura de boro-nitrógeno. Y otra vez se están marcando los sitios, específicamente lo que yo estoy viendo son los átomos y cómo es que están estructurados. En esta micrografía, no en esta cosa, tenemos el virus de la peste y cómo está infectando ya algunas células, cómo se introduce en algunas células. Aquí tenemos nanopartículas, seguramente de plata, y en esta otra imagen, si se fijan, tenemos un punto triple, o como le llaman, ¿no? O cuádruple. Tenemos la unión y del lado derecho tenemos esta imagen donde se está viendo el zoom que se está haciendo. Y en la imagen grande, podemos ver estos crecimientos de planos o como un plano de repente empieza a crecer y es un defecto que puede ser de dislocación o de borde. Llega otro plano de átomos y se mete ahí, y este es como se vería. También podemos hacer un mapping. El mapping es muy útil
porque el mapeo nos ayuda muchas veces. Este mapping generalmente lo hacemos con la técnica de SEM. En técnicas ya mucho más específicas podríamos tener zonas como esta, donde dependiendo de la intensidad tenemos diferentes elementos que están presentes, o también podemos hacer algunas técnicas de difracción de rayos X utilizando microscopía electrónica de transmisión. En este caso, si se fijan, estamos analizando un plano, el plano 110, de una imagen de alta resolución de transmisión de oro. Y con este obtenemos la imagen del lado derecho. ¿Cómo se analizan? Se analizan a partir de las distancias hacia los puntos, del centro hacia los puntos. Estas distancias son equivalentes a las distancias que obtendríamos en un difractograma. En un difractograma, utilizando la ley de Bragg, podríamos obtener las distancias que se refieren a la indexación de los picos asociadas a planos cristalográficos, y lo mismo pasaría aquí, que eso lo vimos la sesión pasada. Por eso quise poner ahora esta técnica, porque van muy de la mano. Acuérdense que las técnicas de caracterización lo que buscamos es que sean complementarias, no que se pelee una con otra, sino que la información que me dé me ayude a entender más cuáles son las propiedades fisicoquímicas del sistema, y con esto poder predecir o poder determinar qué efecto tiene en la aplicación que yo le estoy dando. Aquí tenemos otra imagen donde estamos viendo un grafeno, en la imagen del lado izquierdo, y en la pequeña imagen, o en la que tenemos en la parte inferior, estaríamos viendo cómo este está estructurado. Y del lado derecho tenemos un nanotubo multicapa, y aquí se pueden observar el tamaño de esas multicapas. Cuando hablamos de esta parte de la difracción de electrones, es importante, aquí solo les quise poner un poquito de historia, pero en 1927 Davison y Garme lo que encontraron fue que un cristal de níquel produce una dispersión de electrones. O sea, es decir, ya se había desarrollado la técnica de transmisión y se empezó a encontrar algunos efectos que pues, se decidieron que valía la pena ser estudiados. Después, en 1928, Thomson efectuó experimentos de difracción de electrones con una hoja metálica delgada policristalina como blanco. También en ese mismo año, Sterman y Stern realizan experimentos de difracción con diversos iones y neutrones de baja energía. Lo que hacen, pues simplemente es, y eso ya lo sabemos, hacen un experimento de difracción de rayos X con una longitud de onda para un electrón específico, y lo que se va a obtener es, dependiendo de la longitud de onda de la onda incidente, la imagen de difracción que se tiene es una imagen como la que están viendo ustedes aquí. Es una serie de círculos concéntricos, y para poder determinar qué información nos dan esos círculos, fíjense, tenemos aquí, se hace el equivalente a obtener un difractograma. Yo puedo medir esas distancias, porque es la del centro a cada uno de los anillos, y a cada una de esas distancias asociarle, es una distancia en nanómetros, ¿no? Asociarle unos índices de Miller específicos utilizando la ley de Bragg, como lo habíamos visto en la clase pasada, y a partir de eso poder obtener un difractograma como el que muestro aquí. La diferencia con este difractograma y un difractograma utilizando difracción de rayos X es que en el otro caso obtendríamos picos con cierto ancho, ¿no? Porque estamos obteniendo también información acerca del tamaño de cristal y demás. Aquí, si se fijan, solo son líneas, pero a cada una de estas líneas podemos asociarle unos índices de Miller. En realidad no tiene la información directamente del ancho de los picos con el tamaño de cristal, pero sí podríamos nosotros determinarlo a partir de la imagen de transmisión que vamos a obtener, o de la imagen de microscopía electrónica de barrido que vamos a obtener. Ojo, es importante también decirles que muchas veces el número que obtenemos del tamaño de cristal utilizando la ecuación de Scherrer que vimos la clase pasada es diferente a veces al tamaño de cristal que obtenemos utilizando un análisis de morfología. Y esta diferencia radica en justamente entender los fundamentos de la técnica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un análisis de difracción de rayos X estamos bombardeando el material con rayos X que son capaces de penetrar a todo el material. Y no estaría viendo la aglomeración de las partículas. Acuérdense que en esta técnica es una técnica más superficial, donde si lo que hacemos es determinar el tamaño de partícula por microscopía electrónica de barrido, probablemente estemos viendo un aglomerado de cristales y por eso esta sea una medida mayor.
Entonces, sí es importante que si ustedes van a hacer esas dos medidas y las van a comparar, entiendan bien lo que están comparando, porque muy probablemente en uno sí están determinando el tamaño de cristal, el que se observa por rayos X, y en el otro están determinando el tamaño de partícula, que es la aglomeración de distintos cristales. Entonces, bueno, jóvenes, pues con esto terminaría esta sesión. Aquí les dejo otra imagen de microscopía electrónica de barrido, ¿no? Un poco exagerada. Ajá. Pero, bueno, ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, tienen mi correo. Como siempre, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.